El teléfono sonó a las 3 de la mañana y mi corazón se disparó en mi pecho. Siempre he temido las llamadas a altas horas de la noche. Nunca traen buenas noticias. Pero nada podría haberme preparado para lo que escuché en esa llamada que vino directamente del hospital, ni para la tormenta que vino después. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Siempre he temido las llamadas a altas horas de la noche. Esos timbres persistentes que desgarran el silencio de la noche. Mensajeros de noticias demasiado terribles para esperar hasta el amanecer. Cuando el teléfono sonó a las 3 de la mañana, mi mano temblorosa lo alcanzó al tercer timbre. Señora Valdés, hablamos del Hospital de la Misericordia. Su hijo Santiago ingresó con sospecha de un accidente cerebrovascular. Debe venir de inmediato. El mundo entero pareció inclinarse sobre su eje. A mis 65 años, ya había enfrentado muchas pérdidas, incluida la muerte de mi esposo 5 años antes, pero nada podría haberme preparado para este momento. Santiago, mi único hijo, un brillante abogado con un corazón generoso, no podía estar muriendo. No era el orden natural de las cosas. Llegué al hospital en Guadalajara todavía con mi camisón debajo del abrigo, el cabello desordenado, las manos temblando mientras daba mi nombre en la recepción. Un médico de rostro sombrío me llevó a una habitación privada, y las palabras que siguieron destrozaron mi mundo. El accidente cerebrovascular fue hemorrágico, muy grave. No pudimos reanimarlo, ya no está. Ya no está. Mi Santiago ya no está. Las siguientes horas se fundieron en una neblina mientras firmaba papeles y tomaba decisiones que ninguna madre debería enfrentar. Era casi mediodía cuando Sofía, la esposa de Santiago durante 10 años, finalmente llegó. Llevaba gafas de sol de diseñador para ocultar sus ojos y sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban con impaciencia su teléfono celular. Había tráfico, explicó sin mirarme, y necesitaba encontrar a alguien que cuidara de Mateo. Ya había llamado a la escuela de Mateo, hablado con su maestra y arreglado que pasara el día con la familia de su mejor amigo. El hecho de que Sofía no hubiera pensado en eso, de dejar a un niño de 8 años sin información sobre su padre, era tristemente típico de la mujer con la que se había casado mi hijo. Santiago ya no está, dije simplemente, observando su reacción para determinar cómo responder. Sus labios perfectamente pintados formaron una pequeña O de sorpresa. Su mano voló a su garganta en un gesto que podría parecer natural si no hubiera pasado años observando las actuaciones calculadas de mi nuera. Pero él estaba bien ayer, dijo Sofía con la voz entrecortada. Cenamos juntos, luego él fue a trabajar a la oficina. Me fui a la cama temprano. Ni siquiera le dije buenas noches. Por un momento, un arrepentimiento genuino pareció cruzar su rostro, rápidamente reemplazado por algo que no pude identificar. ¿Alivio? ¿Cálculo? Cualquiera que fuera la emoción, fue rápidamente enmascarada por una expresión más apropiada de shock. A lo largo del día, observé a Sofía hacer llamadas susurradas, alejándose cada vez que el personal del hospital se acercaba con preguntas sobre los arreglos funerarios. Cuando había que tomar decisiones sobre los restos de Santiago, se refería a mí con una naturalidad que parecía extrañamente distante. Usted sabe mejor que yo lo que él hubiera querido. Al final de la tarde, mientras esperábamos que el cuerpo de Santiago fuera liberado para la funeraria, llegó Tomás Benítez, el amigo más cercano de Santiago desde la Facultad de Derecho y su abogado personal. Su dolor genuino era evidente en sus ojos enrojecidos y en el apretado abrazo mientras me sostenía. No puedo creer que se haya ido, susurró Tomás. Almorcé con él el lunes. Asentí, incapaz de formar palabras en medio de mi dolor. Tomás se volvió hacia Sofía, ofreciendo sus condolencias que fueron recibidas con un asentimiento sombrío y ensayado. Necesitaremos reunirnos pronto, dijo Tomás, su tono profesional regresando ligeramente.
Hay asuntos en el testamento de Santiago que necesitarán atención inmediata. Sofía se enderezó al escuchar eso, secándose los ojos que permanecían sospechosamente secos detrás de sus gafas de sol. Claro, tal vez mañana. Me gustaría resolver las cosas rápidamente, por el bien de Mateo. La mención de mi nieto penetró mi neblina de tristeza. Mateo, el dulce y sensible Mateo, que había perdido a su padre y cuya madre ya estaba pensando en resolver las cosas rápidamente. A Mateo se le debería informar personalmente, dije con firmeza. Iré contigo a buscarlo. No es necesario, respondió Sofía rápidamente. Puedo encargarme de mi propio hijo. El leve énfasis en mí no pasó desapercibido. Era una dinámica familiar, Sofía afirmando control sobre Mateo cuando servía a su narrativa de madre devota, mientras relegaba la crianza real a Santiago, y cada vez más a mí. Él la adora, Sofía agregó, su tono suavizándose artificialmente. Necesitará a su abuela más que nunca ahora. La manipulación era transparente. Después de 30 años como profesora de psicología, había estudiado lo suficiente el comportamiento humano para reconocer que ella ya estaba posicionándose, asegurándose de que yo siguiera disponible para cuidar al niño mientras establecía límites claros de autoridad. Al salir del hospital, sorprendí a Sofía revisando su reflejo en una ventana, arreglándose el cabello antes de sacar su celular para hacer otra llamada. En ese momento de descuido, sin una audiencia para actuar, su rostro no mostraba ni dolor ni shock, solo una fría evaluación, como alguien calculando su próximo movimiento en un juego de ajedrez. Me di la vuelta, mi corazón partiéndose de nuevo. No solo había perdido a mi amado hijo, sino que parecía que mi nieto estaba en manos de una mujer que veía la muerte de su padre como, en el mejor de los casos, un inconveniente, o en el peor, una oportunidad. Lo que no podía saber en ese momento era que Santiago había previsto exactamente este escenario y había tomado medidas extraordinarias para protegernos a mí y a su hijo de la mujer que él finalmente había reconocido como una amenaza para los dos. He estado en suficientes funerales para reconocer el luto genuino. Se manifiesta de manera diferente en cada persona. Algunos se desmoronan, otros se enfurecen, algunos se quedan extrañamente tranquilos, pero hay una autenticidad que no se puede fabricar. Sentada en la primera fila de la iglesia, observando a la gente acercarse al ataúd de mi hijo, presencié una clase magistral de actuación emocional de mi nuera. Sofía se había vestido impecablemente con un vestido negro de diseñador que lograba ser a la vez apropiado y elegante. Su cabello estaba peinado en ondas sutiles, su maquillaje discreto pero impecable, con rímel a prueba de lágrimas evidente mientras ocasionalmente se secaba los ojos secos con un pañuelo monogramado. Se apoyaba en mí a intervalos calculados, murmurando cosas como «él habría apreciado a tanta gente aquí», y Santiago siempre hablaba tan bien de todos. Para los observadores parecíamos un frente unido de luto, la viuda devastada y la madre con el corazón roto apoyándose mutuamente en una pérdida inimaginable. Solo yo podía sentir la levedad con la que se apoyaba en mi hombro, lista para enderezarse en el momento en que alguien importante se acercara. Solo yo noté cómo sus ojos escaneaban constantemente el entorno, evaluando el estatus social y financiero de cada persona presente. Solo yo me di cuenta de los sutiles cambios en su voz al hablar con los clientes más ricos de Santiago en comparación con sus amigos de la infancia. Pero mi atención estaba principalmente enfocada en Mateo, sentado a mi lado, su pequeño cuerpo temblando ocasionalmente con sollozos silenciosos. A diferencia de su madre, el dolor de mi nieto era crudo y real, su rostro manchado por lágrimas genuinas. Mantuve mi brazo alrededor de él, ofreciéndole pañuelos y un consuelo tranquilo mientras miraba el ataúd que contenía a su padre. «¿Papá está realmente ahí dentro?», susurró durante una pausa en el servicio. «Su cuerpo lo está», expliqué suavemente. «Pero la parte especial que lo hacía tu padre, su amor, sus pensamientos, su espíritu, eso todavía está contigo, siempre». Mateo asintió,
pareciendo entender esa distinción mejor que muchos adultos. A veces todavía lo siento, como si estuviera mirando. Creo que sí, dije, conteniendo nuevas lágrimas. Sofía se inclinó sobre mí. Mateo, siéntate derecho, la gente está mirando. Sentí sus pequeños hombros tensarse debajo de mi brazo. Esta preocupación por las apariencias en lugar del estado emocional de su hijo era precisamente la razón por la que Santiago había dejado a Mateo a mi cuidado cada vez más en el año anterior. Después del servicio, la procesión de personas ofreciendo condolencias parecía interminable. Santiago era muy querido por los colegas de su bufete de abogados, por los clientes a quienes había ayudado, por vecinos y amigos. Cada persona tenía una historia sobre su bondad, integridad, su sutil sentido del humor. Su hijo me ayudó a conservar mi casa durante mi divorcio, me dijo una mujer, sosteniendo mis manos. Redujo sus honorarios cuando supo que yo estaba pasando por dificultades y luego me conectó con asesores financieros que me ayudaron a levantarme. Santiago fue el único abogado que aceptó mi caso de discriminación cuando nadie más lo haría, dijo un anciano. A él le importaba la justicia, no solo las horas facturables. Estos testimonios eran un bálsamo agridulce para mi corazón dolorido. Mi hijo había vivido sus valores, había marcado la diferencia. Guardé cada historia cuidadosamente en mi memoria, sabiendo que Mateo las valoraría algún día. Durante la recepción, noté que Sofía tenía conversaciones susurradas e intensas con varias personas, incluido un hombre alto y elegantemente vestido que no reconocí. Cuando me acerqué, se separaron suavemente. Sofía lo presentó como Ricardo Haro, uno de los socios de inversión inmobiliaria de Santiago. «Mis condolencias, señora Valdés», dijo, su apretón de manos breve e impersonal. Santiago era un hombre notable. Algo en su tono sonó falso, y la forma en que la mano de Sofía tocó brevemente su brazo sugería una familiaridad más allá de una relación de negocios. Archivé esa observación, mi cerebro de profesora catalogando automáticamente los detalles de comportamiento, incluso en medio de mi dolor. Al final de la noche, el agotamiento amenazaba con abrumarme. Mateo se había quedado dormido en un sofá en la sala privada de la funeraria, emocionalmente agotado. Mientras le acomodaba su chaqueta como una manta, Tomás Benítez se acercó en silencio. «Eleonora, ¿podríamos hablar a solas por un momento?» Lo seguía a un rincón aislado, lejos de las pocas personas que aún estaban allí. Santiago dejó instrucciones explícitas sobre ciertas cuestiones, dijo Tomás, manteniendo la voz baja. «No puedo entrar en detalles todavía, pero me pidió que le dijera una cosa de inmediato. Confíe en sus instintos sobre Mateo. ¿Tiene sentido para usted?» Miré a mi nieto durmiendo y luego a Sofía, que estaba revisando su maquillaje en un espejo de mano mientras asentía distraídamente a las condolencias. «Sí», dije lentamente. «Creo que sí. Bien. Necesitaremos reunirnos oficialmente mañana para hablar sobre el testamento». Pero Santiago quería que supiera esto. Dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Se hicieron arreglos para los dos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Sofía se acercó, su sonrisa social firmemente en su lugar. «Tomás, espero que podamos resolver todo rápidamente», dijo. «Estoy pensando en llevar a Mateo lejos por un tiempo después de esto. Un viaje para sanar. Probablemente sea mejor lidiar con los asuntos de la herencia rápidamente». «Claro», respondió Tomás de forma neutral. «Mi oficina mañana a las 2 p.m. Mientras nos preparábamos para irnos, tomé a Mateo en mis brazos, su ligero peso una preciosa carga. Sofía no hizo mención de ayudar. En su lugar, se desplazaba por la pantalla de su celular. 18 llamadas perdidas, suspiró. Tantos arreglos que hacer. Estudié su rostro compuesto, notando la ausencia de las señales reveladoras del dolor. Sin ojos hinchados, sin agotamiento del espíritu, ninguna de las manifestaciones físicas de un corazón roto que actualmente me aplastaban por dentro. «¿Qué arreglos?», pregunté cuidadosamente, manteniendo mi tono curioso en lugar de acusador. «La vida continúa, Eleonora»,
dijo, sin apartar la mirada de la pantalla. Cuentas, notificaciones. Santiago se encargaba de todo. Ahora todo está en mis manos. No en las nuestras. No lo resolveremos juntas por Mateo. La solitaria palabra «mis» hablaba por sí misma. Mientras acomodaba a Mateo en mi auto, Sofía me preguntó si podía quedarme con él durante la noche para darle espacio para procesar. Sentí una extraña sensación de presagio mezclada con algo más, algo que se sintió casi como la presencia de mi hijo, instándome a mantenerme vigilante, a observar cuidadosamente para proteger lo que él ya no podía proteger por sí mismo. «Estaremos bien, Mateo», susurré a mi nieto dormido. «De alguna manera, estaremos bien». Todavía no sabía cuán profética o cuán desafiante resultaría ser esa promesa. Santiago me dejó todo a mí. La perfecta compostura de Sofía se deslizó por primera vez cuando se sentó en la oficina de Tomás Benítez al día siguiente del funeral. Observé su rostro pasar por varias emociones. Primero, una satisfacción engreída, luego confusión y finalmente, una indignación levemente velada mientras Tomás continuaba leyendo las disposiciones del testamento. «No exactamente», corrigió Tomás, su tono profesional inalterado. «El señor Valdés le dejó a usted la propiedad del lago, su cartera de inversiones con Meridian Partners y una póliza de seguro de vida de $500,000. Me senté en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo, mientras Tomás delineaba la herencia que dejaba a Sofía cada vez más agitada. Aunque sustancial para la mayoría, casi $1 millón en total, claramente estaba por debajo de sus expectativas. La casa familiar en 1742 Montecristo, ambos vehículos, y su cuenta bancaria personal en el Primer Nacional son legados a su madre, Eleonora Valdés, continuó Tomás, sin mirar a ninguna de nosotras mientras leía directamente del documento. «Eso es imposible», interrumpió Sofía, sus uñas cuidadas hundiéndose en los brazos de cuero de la silla. «Compramos esa casa juntos. Es nuestra propiedad conyugal». Tomás deslizó un documento por la mesa. La casa fue comprada exclusivamente a nombre de Santiago antes de su matrimonio. Nunca se convirtió a propiedad conjunta. La escritura y los documentos de la hipoteca lo confirman. Mantuve mi expresión neutral, a pesar de mi propio shock. Santiago nunca me había mencionado ninguno de estos arreglos. La casa familiar, una hermosa colonial de 4 habitaciones con un patio donde Mateo tenía su casa del árbol, era aparentemente mía, no de Sofía. Lo mismo ocurría con el sedán Mercedes y el Range Rover de Santiago, junto con una cuenta bancaria que no sabía que existía. ¿Y el fondo universitario de Mateo?, exigió Sofía, su voz subiendo ligeramente. Santiago siempre dijo que estaba guardando dinero para la educación de Mateo. Tomás asintió. El señor Valdés estableció un fideicomiso para los gastos educativos de Mateo. Usted no es la fideicomisaria de esta cuenta. ¿Entonces quién es? La pregunta de Sofía salió casi como un siseo. Tomás me miró brevemente. Eleonora ha sido nombrada fideicomisaria de todos los fondos relacionados con el cuidado y la educación de Mateo. La sala quedó en silencio mientras Sofía procesaba esta información. Casi podía ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos, sumando los activos, sopesando las opciones, formulando respuestas. «Esto no tiene sentido», dijo finalmente, su voz deliberadamente modulada para transmitir una confusión herida en lugar de la ira que podía ver burbujeando debajo. «Santiago y yo discutimos nuestros planes de herencia. Esto no se parece en nada a lo que acordamos». Tomás se aclaró la garganta. «El testamento fue actualizado hace 3 meses. Santiago vino a mí específicamente para hacer estos cambios. Todo está legalmente ejecutado y atestiguado». Hace 3 meses, los ojos de Sofía se entrecerraron. «Él nunca me mencionó ningún cambio». «Ese era su derecho», respondió Tomás simplemente. Permanecí en silencio, absorbiendo las implicaciones. Hace 3 meses, Santiago había revisado secretamente su testamento para asegurarse de que yo tendría la casa familiar y los recursos financieros,
mientras limitaba el acceso de Sofía a ciertos activos. El momento coincidía con un período en el que Santiago parecía particularmente perturbado, a menudo trayendo a Mateo a quedarse conmigo en fines de semana, que sospechaba que eran en realidad para darle a Santiago espacio para lidiar con problemas conyugales. «Debe haber algún error», dijo Sofía, volviéndose hacia mí con una mirada de súplica ensayada. «Eleonora, usted sabe, Santiago habría querido que su familia se quedara en su casa. Usted tiene su propia casa. Seguramente no tiene la intención de quitársela a Mateo». La sutil manipulación era impresionante, enmarcando cualquier ejecución de los deseos de Santiago, como si yo estuviera quitándole algo a mi nieto en lugar de a ella. Reconocí la táctica, pero elegí no confrontarla directamente. «Estoy tan sorprendida como tú, Sofía», dije sinceramente. «Necesito tiempo para procesar todo esto». Cuando la reunión terminó, Tomás me pidió que me quedara por un momento. Tan pronto como Sofía se fue con una promesa de hablar pronto, dirigida a mí, cerró la puerta de su oficina y se sentó frente a mí. «Hay más», dijo tranquilamente. «Santiago le dejó esto a usted con instrucciones de entregárselo en privado. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito con la letra familiar de mi hijo. Mis manos temblaron al tomarlo. Hice un gesto hacia el sobre. «Lléveselo a casa», aconsejó Tomás. «Léalo cuando esté sola y lista». En el vestíbulo encontré a Sofía enfrascada en una intensa conversación telefónica, de espaldas al escritorio de la recepcionista. Me detuve, fuera de la vista, pero al alcance de la voz. Me tomó completamente por sorpresa. Estaba diciendo, su voz baja pero furiosa. La casa, los autos, incluso el acceso al fondo de educación de Mateo. No creo que sospechara nada. Debe haber sido la influencia de su madre. Por supuesto que voy a luchar, Ricardo. Dediqué 10 años a esta familia. Merezco más que una propiedad de vacaciones y dinero del seguro. Retrocedí en silencio, tomando las escaleras en lugar de esperar el ascensor donde Sofía podría verme. Mi mente estaba llena de preguntas, pero una cosa estaba quedando cada vez más clara. Santiago había anticipado algo que yo apenas comenzaba a entender. De vuelta en mi propia modesta casa, con Mateo todavía en la escuela, finalmente abrí el sobre con las manos temblando. Dentro había una sola página de papel con membrete del bufete de abogados de Santiago. «Madre, si estás leyendo esto, lo impensable ha sucedido. Lamento mucho dejarte con esta carga, pero no hay nadie en quien confíe más. Mi matrimonio ha estado fallando por un tiempo. Lo que comenzó como un distanciamiento ha evolucionado a algo más preocupante. He descubierto cosas sobre Sofía que me hacen temer por el futuro bienestar emocional de Mateo y por tu seguridad. Arreglé las cosas para protegerlos a ambos. La casa, los autos y el dinero no son realmente para ti. Son herramientas para asegurar que Mateo tenga una figura parental estable y amorosa cuando yo me vaya. Sofía va a luchar contra esto. Intentará manipularte. No dejes que sepa lo que sabes o sospechas. Observa y espera. Documenta todo sobre el cuidado de Mateo. Tomás tiene el resto de mis instrucciones y la evidencia que he reunido. Él te ayudará cuando sea el momento adecuado. Te amo, madre. Me enseñaste a ver a las personas con claridad y a planificar con anticipación. Cuento con esas mismas cualidades ahora para proteger a mi hijo, Santiago. Presioné la carta contra mi pecho, nuevas lágrimas corriendo por mi rostro. Incluso enfrentando su propia mortalidad, Santiago había pensado en protegernos a su hijo y a mí. Ahora entendía mi misión claramente. Por el bien de mi hijo, por el futuro de Mateo, necesitaría convertirme en algo que nunca antes había sido. Una oponente estratégica en lo que claramente se convertiría en una batalla de voluntades y manipulación con Sofía. Era hora de poner mi formación en psicología en su uso más importante. Abuela, ¿cuándo va a volver papá? La pregunta inocente de Mateo durante el desayuno, 3 días después del funeral, me rompió el corazón. A los 8 años era lo suficientemente mayor para entender la muerte conceptualmente,
pero aún lo suficientemente joven para esperar milagros imposibles. «Oh, cariño», dije suavemente, dejando mi taza de café y tomando su pequeña mano en la mía. «¿Recuerdas lo que hablamos? Papá no puede volver. Su cuerpo dejó de funcionar por el accidente cerebrovascular». Mateo asintió, con los ojos bajos. «Lo sé, pero a veces lo olvido cuando me despierto. Sigo pensando que va a venir a hacer panqueques, como los sábados». Tragué el nudo en la garganta. «Sé que es difícil. Yo también lo extraño, cada minuto. ¿Te gustaría que yo hiciera panqueques los sábados ahora?» «No sería lo mismo», murmuró, agregando rápidamente. «Pero me gustaría de todos modos». Me estaba quedando en la casa de Santiago, mi casa ahora, según el testamento, para ayudar a cuidar a Mateo, mientras Sofía se ocupaba de papeleo importante, como ella había explicado vagamente. En realidad, sospechaba que se estaba reuniendo con su propio abogado para impugnar el testamento, pero me guardé ese pensamiento. Después de dejar a Mateo en la escuela, donde su maestra había sido maravillosamente comprensiva, volví a casa para encontrar a Sofía esperándome en la cocina. Había entrado con su llave, vestida con un elegante traje de pantalón negro que transmitía un luto profesional. «Eleonora», me saludó con un beso en la mejilla que no llegó a sus ojos. «Me alegra que estés aquí. Necesitamos hablar sobre los arreglos para el futuro». «Claro», respondí, manteniendo la postura educada y algo deferente que había decidido adoptar como estrategia. «¿Te gustaría un café? Por favor». Se sentó en la isla de la cocina, observando mientras me movía por lo que era técnicamente ahora mi cocina. «Esto es tan abrumador. El papeleo, las cuentas, las decisiones», suspiró. «Solo puedo imaginarlo», murmuré con simpatía, desempeñando mi papel mientras recordaba la conversación telefónica furiosa que había escuchado. «¿Cómo puedo ayudar?» El rostro perfectamente maquillado de Sofía registró una breve sorpresa ante mi tono complaciente, rápidamente reemplazado por un calor calculado. «Eres tan amable, Eleonora. De hecho, he estado pensando en lo que tiene más sentido para todos, especialmente para Mateo». «Aquí viene», pensé, manteniendo mi expresión abierta y receptiva. «Esta casa tiene tantos recuerdos de Santiago», continuó, su voz asumiendo un temblor ensayado. «Cada habitación le recuerda a Mateo lo que ha perdido. Puede ser más saludable para él, para las dos, empezar de nuevo en otro lugar». Asentí pensativamente mientras colocaba una taza de café frente a ella. «¿Estás considerando mudarte?» Encontré un hermoso condominio en el centro, cerca del distrito cultural. Excelentes escuelas cerca, a poca distancia del Museo de Arte y la biblioteca. Revolvió su café a propósito. «La cuestión es, Eleonora, con la forma en que Santiago arregló las cosas, necesitaré tu cooperación». «¿Oh?» Incliné la cabeza en un interrogante, como si no hubiera anticipado esta conversación. La situación del testamento es obviamente algún tipo de error o malentendido. Santiago nunca me habría puesto intencionalmente en una posición tan difícil. Su tono se endureció ligeramente antes de que se contuviera. «He hablado con un abogado que sugiere que podríamos evitar largos procesos legales si simplemente me transfieres la casa, como Santiago habría querido». Abrí los ojos, proyectando una consideración pensativa en lugar de la indignación que sentía por su intento de manipularme usando los supuestos deseos de mi hijo. «Entiendo», dije lentamente. «¿Y qué dice tu abogado sobre el hecho de que Santiago actualizó su testamento hace solo 3 meses específicamente para hacer esos arreglos?» Un destello de irritación cruzó su rostro antes de que su máscara de luto razonable regresara. Santiago no era él mismo en los últimos meses. Estaba trabajando demasiado, estresado por los casos. No estaba pensando con claridad sobre los mejores intereses de nuestra familia. Asentí como si estuviera considerando esa explicación. «Eso debe haber sido difícil para ustedes dos». «Lo fue», suspiró dramáticamente. «Es por eso que creo que él querría que corrigiéramos esta supervisión. Ahora, por el bien de Mateo». La invocación del bienestar de Mateo, su comodín, fue usada exactamente como esperaba.
Tomé un sorbo de café a propósito, dándome tiempo para formular mi respuesta. Entiendo tu preocupación, dije finalmente, pero tomar decisiones apresuradas durante el luto no es sensato. Tal vez deberíamos darnos un tiempo para ajustarnos antes de hacer grandes cambios. La sonrisa de Sofía se tensó casi imperceptiblemente. Claro, necesitas tiempo, pero el condominio que encontré no estará disponible por mucho tiempo. Sería mucho más fácil para Mateo si pudiéramos resolver las cosas rápidamente y dejarlo empezar a sanar en un nuevo entorno. Reconocí la táctica de ventas, creando una urgencia artificial para forzar una decisión rápida. Mis años enseñando estrategias de negociación no habían sido en vano. ¿Por qué no le preguntamos a Mateo cómo se siente acerca de la mudanza? Sugerí suavemente. Puede encontrar consuelo en quedarse en la casa donde tiene tantos recuerdos de su padre. Los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos, rebatió Sofía suavemente. Por eso los adultos toman esas decisiones. Además, ya está lidiando con suficiente turbulencia emocional. Noté la habilidad con la que se posicionó como la madre protectora mientras sugería sutilmente que yo le haría daño a Mateo al consultarle sobre sus propios sentimientos. La carta de Santiago resonó en mi memoria. Ella intentará manipularte. Probablemente tienes razón, concedí, observando el alivio pasar por sus rasgos. Déjame pensar en todo esto por unos días. Esto ha sido un shock tan grande. Claro, ella asintió, claramente creyendo que había hecho progreso. Tómate el fin de semana. ¿Pero Eleonora?, agregó, su voz bajando a un tono confidencial. Estoy preocupada por las finanzas en la situación actual. Santiago se encargaba de todo, y ahora estoy encontrando cuentas de tarjetas de crédito, la hipoteca que ahora era mi responsabilidad, según el testamento. Pero me guardé esa observación. Con gusto ayudaría a revisar las cuentas de la casa, ofrecí, aprovechando la oportunidad. Tal vez podríamos revisarlo todo juntas. Eso no es necesario, dijo rápidamente. Solo quería decir que resolver la situación de la casa me ayudaría a tener acceso al valor acumulado que hemos construido. Para la educación y el bienestar de Mateo, pensé para mí misma. El fondo de educación que Santiago había colocado específicamente bajo mi control como fideicomisaria. Me pregunté si se daba cuenta de cuán transparentes eran sus motivaciones para alguien entrenado para observar el comportamiento humano. Hablemos más la próxima semana, sugerí, levantándome como si nuestra conversación me hubiera tranquilizado en lugar de alarmarme. Debería descansar un poco antes de ir a buscar a Mateo a la escuela. Después de que Sofía se fue, me senté sola en la casa silenciosa, repasando mentalmente nuestra interacción. Ella claramente creía que yo era una anciana afligida, algo pasiva, que podía ser maniobrada para entregar lo que Santiago me había confiado. Por ahora, necesitaba que ella siguiera creyendo exactamente eso. Tomé mi celular y llamé a Tomás Benítez. Necesito entender exactamente qué evidencia recolectó Santiago, dije sin rodeos. ¿Y cómo podemos reunir más? Esto va a ser un juego más largo de lo que anticipé. Una semana después, recibí noticias alarmantes de Mateo durante la cena. Abuela, mamá dijo que tengo que ir con ella a Cancún el próximo fin de semana, pero no quiero. El rostro perturbado de Mateo me miró mientras servía el macarrón, una semana después del funeral. Era la primera vez que escuchaba de cualquier viaje a Cancún, lo que inmediatamente encendió las alarmas. ¿Cancún? Mantuve mi voz casual mientras mi mente corría. Eso suena como una aventura. Mateo negó con la cabeza, sosteniendo su dinosaurio de peluche más fuerte. Ella dice que su amigo Ricardo tiene un bote y vamos a quedarnos en un hotel elegante, pero tengo mi proyecto de ciencias que entregar el lunes, y papá siempre me ayudaba con mis proyectos. Acaricié suavemente su cabello. ¿Le dijiste a tu mamá sobre el proyecto de ciencias? Ella dijo que puedo faltar, que los maestros entienden cuando tu papá muere. Su voz se quebró en la palabra, pero papá no querría que faltara. Siempre decía que los compromisos son importantes. Tu padre tenía razón en eso, estuve de acuerdo, haciendo una nota mental de esta conversación.
Déjame hablar con tu mamá mañana. Tal vez podamos resolver algo. Después de que Mateo se durmió, llamé a Tomás para informarle de la situación. Su voz se agudizó cuando mencioné a Ricardo Haro. Es el desarrollador inmobiliario que mencioné en nuestra reunión de ayer, el que le preocupaba a Santiago. El tono de Tomás era cuidadosamente medido. Eleonora, ¿instaló el sistema de monitoreo que le recomendé? Sí, el técnico terminó hoy. Cámaras en las áreas comunes y el sistema de seguridad que envía alertas a mi celular. Había seguido el consejo de Tomás para mejorar la seguridad de la casa, aunque el propósito subyacente era diferente de lo que una familia en duelo normalmente instalaría. Bien, esa capacidad de grabación puede resultar valiosa. Hizo una pausa. Le estoy enviando algunos materiales del archivo privado de Santiago mañana por un mensajero. No abra el paquete donde alguien pueda verla. A la mañana siguiente, recibí un sobre sellado. Dentro había impresiones de mensajes de texto entre Sofía y alguien guardado en su celular como RH, fechados en varios puntos a lo largo de los últimos 8 meses. Aparentemente, Santiago había obtenido acceso a los registros de su celular por medios que preferí no cuestionar. Los mensajes pintaban un cuadro condenatorio, un caso extramatrimonial que había comenzado hacía casi un año. Planes hechos y deshechos, quejas sobre Santiago trabajando hasta tarde, sobre estar atrapada en su matrimonio, referencias a Mateo como la complicación en sus planes de relación. Lo más perturbador fueron los intercambios de mensajes de hace solo 2 meses. RH, ¿cuánto tiempo vamos a seguir en este limbo? Dijiste que estabas lista para irte, Sofía. Paciencia. El nombre de Jay está en todo lo importante. Necesito poner las finanzas en una mejor posición primero. Estoy trabajando en ello. La propiedad de Cancún no va a esperar para siempre. Oportunidad perfecta para un nuevo comienzo. Confía en mí, unos meses más, como máximo. Todo encajará. Me senté, con las manos temblando. Estos no eran solo mensajes que documentaban un caso. Revelaban que Sofía había planeado dejar a Santiago, pero quería asegurar los activos financieros primero. Santiago había descubierto estos mensajes y cambiado su testamento en respuesta. Otro documento en el paquete era un informe de un detective privado que Santiago había encargado, que contenía fotografías de Sofía y Ricardo Haro entrando juntos a un hotel, informes de gastos que mostraban regalos que él le había comprado, e información de antecedentes sobre los negocios de Haro, algunos de los cuales parecían éticamente cuestionables. El último ítem era una nota manuscrita de Santiago a Tomás, fechada solo 3 semanas antes de su muerte. Tom, junto con esto está todo lo que he reunido. No sé cuáles deberían ser mis próximos pasos. Confrontarla podría comprometer mi acceso a Mateo si las cosas van mal. Necesito protegerlo por encima de todo. Reunámonos el próximo jueves para discutir opciones. Santiago había muerto el martes. La reunión nunca sucedió. Armada con este conocimiento, abordé mi conversación con Sofía sobre el viaje a Cancún estratégicamente. Esperé hasta que ella vino a buscar la maleta de fin de semana de Mateo ese viernes por la tarde. ¿Mateo mencionó que estás planeando un viaje a Cancún? Mantuve mi tono ligero, curioso en lugar de confrontacional. Solo una escapada rápida de fin de semana, respondió Sofía, revisando su reloj de diseñador. Es bueno para él tener una distracción. Le preocupa perder la fecha de entrega de su proyecto de ciencias, mencioné casualmente. Sabes cómo Santiago siempre enfatizaba los estudios. La sonrisa de Sofía se tensó. Un fin de semana libre no va a dañar su calificación. Eleonora, la psicóloga de la escuela, en realidad recomendó nuevas experiencias para procesar el luto. Asentí pensativamente. Tiene sentido, aunque me pregunto si un viaje en barco con Ricardo podría ser un poco demasiado tan pronto después de perder a su padre. Mateo parece ansioso al respecto. Sus ojos se entrecerraron un poco con la mención del nombre de Ricardo. Mateo estará bien. Los niños son adaptables. Ciertamente lo son. Estuve de acuerdo.
aunque a veces necesitan rutinas familiares durante un trauma. Con gusto me quedaría con él aquí para terminar el proyecto si eso ayuda a tus planes. Pude ver el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos, sopesando la libertad de un fin de semana sin hijo contra su necesidad de mantener la apariencia de una maternidad devota. Eso es considerado, pero innecesario, dijo finalmente. Este viaje es sobre nuestra unión como madre e hijo. Claro, concedí, y luego agregué inocentemente. Oh, por cierto, me preguntaba. ¿Sabes la contraseña de la computadora de Santiago? Mateo esperaba encontrar algunas fotos para un álbum de recuerdos que su consejera sugirió. Yo no guardo las contraseñas de Santiago, dijo de forma desinteresada. Pídele a Tomás que revise sus archivos de oficina. Otra nota para mi creciente catálogo mental. Sofía afirmó no saber las contraseñas de Santiago, información que la mayoría de los cónyuges compartirían. Ya había encontrado su cuaderno de contraseñas en el cajón de su escritorio, pero su respuesta fue reveladora. Cuando ella se fue con la promesa de regresar el domingo por la noche con Mateo, llamé a Tomás de inmediato. Se está llevando a Mateo a Cancún con Ricardo Haro. Necesito documentar este viaje con cuidado. Ya me estoy encargando de eso, me aseguró Tomás. Contraté al mismo investigador que Santiago usó. Tendremos fotos de todo. Cancún es realmente útil para nuestros propósitos. Muestra sus prioridades claramente. ¿Y si Mateo se molesta por el viaje? No pude ocultar la preocupación en mi voz. Documente su estado emocional cuando regrese. Que lo hable con su consejera. Cada reacción se convierte en evidencia. Odiaba ver el dolor de mi nieto como evidencia, pero entendía la necesidad. Construir un caso para el bienestar de Mateo significaba catalogar cuidadosamente todo lo que lo amenazaba. Mateo regresó de Cancún con los hombros quemados por el sol, un dolor de estómago por demasiado helado y una retirada emocional que me rompió el corazón. Entró en la casa el domingo por la noche, horas más tarde de lo que Sofía había prometido, su pequeño rostro tenso por el agotamiento. «¿Cómo estuvo tu viaje, cariño?», pregunté, arrodillándome a su altura mientras Sofía tecleaba rápidamente en su celular detrás de él. Mateo se encogió de hombros con los ojos bajos. El barco me dio náuseas. «Está siendo dramático», Sofía intervino sin apartar la mirada de la pantalla. «Solo fue un mareo. El resort era 5 estrellas. El clima era perfecto. Se divirtió mucho». La expresión de Mateo contaba una historia diferente, pero él permaneció en silencio, lanzando una rápida mirada a su madre antes de murmurar. «¿Puedo ir a mi habitación?» «Claro», dije suavemente. «Te llevaré un té de jengibre para tu estómago en unos minutos». Mientras subía las escaleras, noté que no llevaba su mochila. ¿Mateo olvidó su mochila de la escuela? Sofía agitó la mano de forma desinteresada. Se mojó en el bote. No había nada importante en ella. Los materiales de su proyecto de ciencias estaban en esa mochila, señalé, manteniendo cuidadosamente la acusación fuera de mi tono. «Puede conseguir una extensión. Yo le escribo una nota». Finalmente apartó los ojos de su celular, su expresión desafiándome a refutarla. «Ricardo te envía saludos, por cierto. Estaba decepcionado de que no pudieras unirte a nosotros». La descarada mención de su amante me revolvió el estómago, pero mantuve mi fachada de cortesía distraída. «Qué considerado. Espero que hayas disfrutado tu fin de semana». «Mucho», respondió, con un toque de triunfo en su sonrisa. «Ricardo tiene excelentes conexiones en Cancún. Estamos considerando oportunidades de inversión allí». «Qué bien», murmuré, haciendo una nota mental de esta admisión casual de planes futuros. Debería ir a ver a Mateo. Arriba encontré a mi nieto sentado en su cama, mirando una foto de Santiago en su mesita de noche. La habitación estaba exactamente como él la había dejado el viernes. La tarea aún esparcida por su escritorio, un trabajo que claramente no había tocado en todo el fin de semana. «¿Quieres contarme sobre el viaje?», pregunté suavemente, sentándome junto a él. Su labio inferior tembló. «Mamá estuvo en su celular todo el tiempo».
Ella y Ricardo hablaban de cosas aburridas de adultos y me dejaban con la niñera del hotel, incluso por la noche. Mi corazón se hundió. ¿Toda la noche? Él asintió, miserablemente. 2 noches. La niñera se durmió viendo la televisión y yo me asusté porque no sabía dónde estaba cuando me desperté. Llamé a la habitación de mamá, pero ella no contestó. Mantuve mi expresión neutral mientras internamente hervía. Eso debe haber sido aterrador. Ricardo tiene un bote grande, pero no me dejaba tocar nada, continuó Mateo, hurgando en un hilo suelto de su edredón. Él decía, los niños estropean las cosas, y mamá se rió cuando lo dijo, a pesar de que papá siempre me dejaba ayudar a pilotar nuestro pequeño bote. Cada detalle era una pieza más de evidencia, un ejemplo más de Sofía priorizando su nueva relación sobre las necesidades emocionales de su hijo. Hice notas mentales cuidadosas para registrar más tarde en el diario que Tomás había sugerido que mantuviera. ¿Le dijiste a tu mamá que estabas asustado o molesto?, pregunté. Mateo negó con la cabeza. Ella se estaba divirtiendo. Me dijo en el auto que era importante para ella ser feliz de nuevo y que no debería hacer las cosas más difíciles quejándome. La manipulación de hacer que un niño de 8 años fuera responsable de la felicidad de su madre, especialmente uno que estaba de luto por su padre, me envió una ola de rabia protectora. La suprimí, centrándome en consolar a Mateo. Está bien tener sentimientos sobre las cosas, le dije, atrayéndolo suavemente a mi lado. Incluso cuando los adultos se están divirtiendo, tus sentimientos también importan. Él se inclinó hacia mí, su pequeño cuerpo relajándose un poco. Papá siempre preguntaba por mis sentimientos. Lo sé, cariño, lo sé. En las siguientes 2 semanas, patrones perturbadores emergieron con claridad. Sofía comenzó a quedarse fuera hasta tarde sin explicación, dejando a Mateo conmigo con más frecuencia. Se perdió su reunión escolar, enviándome en su lugar con una excusa vaga sobre reuniones de herencia. Se olvidó de reabastecer su medicación para el asma, lo que requirió una carrera de emergencia a la farmacia cuando tuvo un leve ataque durante la práctica de fútbol. Cada incidente fue meticulosamente documentado en mi diario. Cada uno mostraba a una madre cada vez más distante de las necesidades diarias de su hijo. Mientras yo intervenía para llenar el vacío, fui cuidadosa de no criticar a Sofía directamente con Mateo, centrándome en cambio en proporcionar la estabilidad y la atención que él anhelaba. Un mes después de la muerte de Santiago, todo cambió con una cena inesperada. Estoy pensando en llevar a Mateo a la casa de mis padres en Los Cabos por unas semanas, anunció Sofía durante el desayuno. Yo acababa de informarle que Tomás Benítez necesitaba reunirse con nosotras nuevamente sobre asuntos adicionales de la herencia. ¿Los Cabos? Eso es una distancia considerable. ¿Y la escuela de Mateo?, pregunté tranquilamente. Sofía agitó la mano de forma desinteresada. Puede faltar un par de semanas. Los niños son resilientes. ¿Cuándo pensabas ir? Calculé mentalmente cómo esto podría alinearse con el cronograma cada vez más urgente que Tomás había mencionado. La próxima semana, idealmente. Mis padres han estado rogando por verlo, y francamente podría usar un sistema de apoyo. Ser una madre soltera de repente es abrumador. Me mordí la lengua para no decir que había sido esencialmente una madre soltera por elección durante meses, dado lo a menudo que delegaba el cuidado de Mateo a Santiago y a mí, incluso antes de que comenzara el caso. Esa noche, Sofía me invitó a cenar, solo nosotras 2. Eligió un restaurante elegante, donde me ofreció champán caro y una propuesta sorprendente. Eleonora, comenzó después de que llegaron nuestros entrantes. Estas últimas semanas han sido tan difíciles para todas nosotras. Perder a Santiago, tratar de ayudar a Mateo a sobrellevarlo, lidiar con todas las acciones prácticas. Asentí de forma alentadora, desempeñando mi papel. He estado pensando en lo que realmente importa, continuó, su voz asumiendo una sinceridad ensayada. Familia, seguridad, paz mental, y creo que he encontrado una manera para que todas tengamos lo que necesitamos. Estoy escuchando, dije,
cortando un pequeño trozo de mi vieira sobrevalorada. Tú y yo sabemos que el testamento de Santiago creó complicaciones. La casa, los vehículos, las cuentas. Es todo bastante extraño, ¿verdad? No es lo que Santiago habría querido si hubiera estado pensando con claridad. Permanecí en silencio, dejándola continuar su propuesta sin interrupción. He hablado con un excelente abogado de herencias. Él cree que podríamos impugnar fácilmente el testamento basándonos en el estado mental de Santiago en esos meses finales. No sería difícil demostrar una capacidad disminuida. Mi corazón se encogió ante la casualidad con la que sugirió invalidar los deseos finales de mi hijo, pero mantuve mi expresión neutral. Entiendo, pero litigar es tan desagradable, continuó suavemente. Crea divisiones, se arrastra durante meses o incluso años. No es lo que Mateo necesita ahora. Ciertamente no, estuve de acuerdo, preguntándome a dónde iba esta actuación. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz de forma conspiratoria. Así que he llegado a una mejor solución, una que nos da a ambas lo que queremos sin ninguna batalla legal desordenada. ¿Y cuál sería esa solución?, pregunté, genuinamente curiosa sobre su estrategia. Usted me transfiere la casa y los vehículos a mí, como la viuda de Santiago, explicó como si estuviera ofreciendo un tremendo favor. A cambio, yo le garantizo que usted puede ver a Mateo regularmente. Quizás cada 2 fines de semana, días festivos importantes. Incluso lo pondré por escrito. La audacia de su oferta, esencialmente chantajeando a mi propio nieto, casi me hizo perder mi compostura cuidadosamente mantenida. Ella estaba proponiendo que le entregara todo lo que Santiago me había dejado legalmente a cambio del permiso para ver a Mateo, derechos que ya tenía como su abuela. Esa es una propuesta bastante audaz, logré decir, tomando otro sorbo de champán para ocultar mi reacción. Sé que es tan generoso, asintió, malinterpretando mi vacilación como consideración. La mayoría de las mujeres en mi posición lucharían por todo, pero yo valoro su relación con Mateo. Y francamente, podría usar la ayuda ocasionalmente. Ocasionalmente, repetí, captando la reveladora elección de palabra. Bueno, la maternidad soltera es exigente, suspiró dramáticamente. Y tengo mi carrera que considerar. Además, Ricardo y yo, se interrumpió, recalibrando. Es decir, yo eventualmente querré reconstruir mi vida personal. Tener arreglos de cuidado de niños garantizados sería tremendamente útil. Ahí estaba, la verdadera motivación. No el bienestar de Mateo, sino arreglos de cuidado de niños convenientes que le permitirían seguir su relación con Ricardo sin impedimentos. ¿Y el fondo fiduciario de Mateo?, pregunté inocentemente. ¿Permanecería como Santiago lo arregló? Un destello de irritación cruzó sus rasgos antes de que sonriera de nuevo. Eso también es innecesariamente complicado. Como su madre, debería tener control sobre sus gastos educativos. Las necesidades de los niños cambian, exigen flexibilidad. Ciertamente cambian, estuve de acuerdo, pensando en todas las formas en que las necesidades de Mateo habían sido ignoradas en las últimas semanas. Sofía sacó de su bolso un documento doblado. Me tomé la libertad de pedirle a mi abogado que redactara un acuerdo simple. Usted transfiere los activos a donde pertenecen. Yo le garantizo sus derechos de visita. Limpio, simple, todos ganan. Deslizó el papel por la mesa con la confianza de alguien que creía tener todas las cartas en la mano. ¿Y qué hay de los cabos? ¿Mateo y yo aún tendríamos nuestras visitas si te mudas?, pregunté casualmente. Sobre eso, dijo, su expresión volviéndose arrepentida. El viaje a Los Cabos podría volverse más permanente. Ricardo tiene oportunidades de desarrollo allí, excelentes escuelas privadas para Mateo. Sería un nuevo comienzo para todos. Y convenientemente lejos de mí y de cualquier otra persona que conociera a Santiago o pudiera cuestionar su parentalidad. Las piezas de su plan estaban encajando perfectamente en mi comprensión. Al día siguiente le mostré el documento a Tomás, quien apenas podía creer lo que veía.
Realmente lo puso por escrito. Esto es esencialmente una confesión, exclamó, resaltando secciones con un marcador amarillo. Ella está declarando explícitamente que le permitirá ver a Mateo solo si le transfiere activos que son legalmente suyos. Esto es coerción del libro de texto. Tomás dejó su marcador, su expresión volviéndose seria. Es hora de ejecutar el plan de contingencia que Santiago puso en marcha. Esperaba que no fuera necesario, pero se preparó para este escenario exacto. Del cajón de su escritorio, Tomás sacó un sobre sellado marcado como Protocolo de Emergencia en la caligrafía de Santiago. Santiago dejó instrucciones detalladas sobre cuándo y cómo proceder si el comportamiento de Sofía amenazaba el bienestar de Mateo o intentaba separarlo de usted. Tomás abrió el sobre con cuidado. El componente clave es una petición de modificación de custodia de emergencia. Modificación de custodia, repetí, aturdida. Santiago quería que yo buscara la custodia de Mateo. Días después, la petición fue aprobada por la jueza Carlota, quien concedió una audiencia de emergencia. Cuando Sofía fue notificada, su furia fue instantánea. «Vieja bruja manipuladora e intrigante». Su voz explotó por mi teléfono. «¿Cómo te atreves a intentar robar a mi hijo después de todo lo que he hecho por ti? Mis abogados te van a destrozar. Nunca más volverás a ver a Mateo cuando esto termine». Durante la audiencia, Tomás presentó todas las pruebas meticulosamente recopiladas. El diario, las imágenes de seguridad, las declaraciones de los maestros, la evaluación psicológica, las fotos de Cancún y el documento condenatorio de la propuesta de Sofía. La jueza Carlota no perdió el tiempo con preámbulos al anunciar su decisión. Habiendo revisado todas las pruebas y testimonios, encuentro causa suficiente para una intervención de emergencia en el arreglo de custodia actual. La tutela temporal del menor Mateo Valdés se concede por este medio a Eleonora Valdés por un periodo de 60 días, durante el cual se llevará a cabo una evaluación completa de la situación familiar. 6 semanas después, hubo un giro inesperado. Sofía me encontró en un parque, quitándose sus gafas de sol para revelar ojos cansados que nunca había visto antes. «Estoy retirando el caso de custodia», anunció sin rodeos. «Estoy firmando la custodia total para ti. No más batallas legales, no más visitas supervisadas, no más evaluaciones y juicios». «¿Por qué?», pregunté, estudiando su rostro. «Ricardo y yo nos mudamos a las Islas Caimán el próximo mes. Él ha asegurado los derechos de desarrollo para una gran propiedad de resort. Es la oportunidad de una vida. Nos quedaremos allí al menos 3 años». «¿Y Mateo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se encogió de hombros ligeramente. «Mateo necesita estabilidad, estructura, todas esas cosas que los evaluadores siguen enfatizando. No puedo proporcionarle eso ahora, no con las exigencias de la reubicación y el lanzamiento de un gran proyecto». El desapego clínico con el que discutió dejar a su hijo, su único hijo, que acababa de perder a su padre, me dejó momentáneamente sin palabras. Estaba proponiendo abandonar a Mateo para seguir a su amante y una nueva vida, exactamente como Santiago había temido. Una semana después, estaba sentada en la oficina de la jueza Carlota mientras ella revisaba el acuerdo de custodia voluntario que Sofía había firmado el día antes de su partida a las Islas Caimán. «Esta es una resolución inusual», comentó la jueza. «La señora Jensen está renunciando a todos los derechos parentales, excepto la visita limitada a su discreción. Ella cree que es en el mejor interés de Mateo mientras se reubica internacionalmente por un periodo prolongado», expliqué diplomáticamente. La expresión de la jueza Carlota sugirió que no se dejó engañar por esa caracterización. «¿Y usted está preparada para asumir la tutela legal completa de su nieto a su edad, señora Valdés?» «Sin dudarlo», respondí con firmeza. «Mateo necesita estabilidad, amor y una conexión con la memoria de su padre. Yo puedo proporcionar las 3». 3 años después, en una tarde de otoño, Mateo y yo plantamos un jardín conmemorativo en el patio trasero.
las flores y plantas favoritas de Santiago dispuestas alrededor de un pequeño banco de piedra donde podíamos sentarnos y hablar con papá cada vez que Mateo sintiera la necesidad. ¿Crees que papá sabía que mamá se iba a ir?, preguntó Mateo mientras arreglábamos la tierra alrededor de un joven rosal. Creo que tu padre sabía que a veces los adultos toman decisiones basadas en lo que ellos quieren en lugar de lo que los niños necesitan, respondí cuidadosamente. Y él quería asegurarse de que siempre tendrías a alguien que te pondría a ti en primer lugar. Esa noche, mientras Mateo dormía tranquilamente arriba, abrí una última carta de Santiago, marcada como «Cuando esté resuelto». Madre, si estás leyendo esto, has hecho lo que yo no pude. Protegiste a Mateo de una situación que vi deteriorarse, pero que no pude arreglar a tiempo. Observé cómo las prioridades de Sofía cambiaban. Vi cómo crecía su resentimiento por las responsabilidades familiares. Cuando descubrí su relación con Ricardo, me di cuenta de que Mateo eventualmente se convertiría en daño colateral en su búsqueda de la vida que realmente quería. Lamento la carga que te he puesto. Pedirle a una madre que intervenga como madre de nuevo a tu edad no fue justo, pero sabía que lo harías sin dudarlo. Mateo no podría pedir una mejor guardiana, una presencia más amorosa o una defensora más fuerte. Cuéntale historias sobre mí. No solo las buenas, las reales, sobre mis errores y cómo traté de corregirlos, sobre cómo a veces vemos la verdad demasiado tarde, pero hacemos lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Los amo a los dos más de lo que las palabras pueden expresar. Santiago. Presioné la carta contra mi corazón, las lágrimas fluyendo libremente ahora que Mateo no podía ver. El viaje había sido más difícil de lo que podría haber imaginado. El luto por perder a Santiago, sumado a las batallas con Sofía y el desafío de ayudar a Mateo a sanar de múltiples traumas. Sin embargo, mientras miraba alrededor de la casa que compartíamos permanentemente, a las evidencias de un niño creciendo seguro y amado, tarea esparcida por la mesa, botas de fútbol junto a la puerta, dibujos orgullosamente pegados en el refrigerador, supe que Santiago había tenido razón al confiarme su legado más preciado. A través de su previsión al cambiar su testamento, a través de mi cuidadosa documentación y paciencia estratégica, a través de la notable resiliencia de Mateo, habíamos creado algo hermoso a partir de la tragedia. Una nueva constelación familiar, diferente de lo que cualquiera de nosotros esperaba, pero sólida y verdadera. Algunos podrían llamar justicia el hecho de que Sofía finalmente eligiera la libertad sobre la maternidad, revelando precisamente el carácter que Santiago había anticipado. Pero yo prefería pensarlo como redención. La oportunidad de honrar a mi hijo criando a su hijo con los valores que él apreciaba, asegurando que, a pesar de todo, el amor tendría la última palabra en nuestra historia. Cuando Mateo cumplió 11 años, llegó a casa con noticias emocionantes, sus ojos brillando con una alegría que se había vuelto cada vez más común en los últimos años. «Abuela, conseguí el papel principal en la obra de la escuela». Él irrumpió por la puerta principal, su energía llenando la casa mientras soltaba su mochila y me empujaba un guión en las manos. 3 años habían transformado al niño tranquilo y ansioso de 8 años en un estudiante de primaria confiado y próspero, cuya sonrisa ahora llegaba a sus ojos consistentemente. «Eso es maravilloso», examiné el guión. «Nuestra ciudad», de Thornton Wilder. Interpretar a George Gibbs es una gran responsabilidad. Estoy tan orgullosa de ti. La señora Larson dijo que papá interpretó el mismo papel cuando estaba en 8º grado. ¿Sabías eso? Mi corazón se calentó con su referencia casual a Santiago. Habíamos trabajado duro para mantener la memoria de su padre viva a través de historias, fotos y las pequeñas tradiciones que mantuvimos. Panqueques los sábados por la mañana, viajes de pesca en verano al lago favorito de Santiago, el jardín conmemorativo que cuidábamos juntos. Lo sabía, sí. Todavía tengo el programa en alguna parte en las cajas del ático. Tu padre era un gran actor en la escuela. Sonreí, recordando a un Santiago adolescente practicando nerviosamente las líneas en nuestra sala de estar.
Él estaría emocionado de verte seguir sus pasos. Mateo sonrió. Luego su expresión se volvió más seria. ¿Crees? ¿Deberíamos contarle a mamá sobre la obra? La pregunta no me sorprendió. Sofía esencialmente había desaparecido de la vida de Mateo después de mudarse a las Islas Caimán. Sus prometidas videollamadas disminuyeron a raros y extraños mensajes de cumpleaños y finalmente se detuvieron por completo. A través de actualizaciones poco frecuentes de Tomás, sabíamos que ella y Ricardo se habían casado y ahora estaban desarrollando propiedades de resort en Tailandia. «Podemos enviarle un correo electrónico con las fechas», dije cuidadosamente. «La decisión es completamente tuya». Él lo consideró y luego sacudió la cabeza. «Tal vez no». No respondió cuando escribí sobre haber ganado la Feria de Ciencias, y probablemente todavía está en Asia con Ricardo de todos modos. «Lo que decidas está bien», lo tranquilicé, manteniendo el enfoque equilibrado que nuestra terapeuta familiar había recomendado, reconociendo la existencia de Sofía sin crear falsas expectativas de su regreso o participación. «Creo que solo tú, los Wilson y el tío Tomás ya son suficiente audiencia para mí», Mateo decidió, refiriéndose a nuestros vecinos que se habían convertido en una familia extendida, y a Tomás Benítez, quien había pasado de ser el abogado de Santiago a una querida figura de tío en la vida de Mateo. Nuestra jornada no siempre había sido tranquila. El primer año después de que obtuve la custodia total, había traído pesadillas, dificultades académicas y ocasionales arrebatos de ira mientras Mateo procesaba la pérdida efectiva de ambos padres. Hubo preguntas desafiantes. ¿Por qué mamá ya no quiere hablar conmigo? ¿Hice algo mal para que ella se fuera? Si papá no hubiera muerto, ¿mamá se habría quedado? Con la ayuda de un excelente psicólogo infantil, navegamos por esas aguas dolorosas juntos. Aprendí a validar sus sentimientos sin difamar a Sofía, a ayudarlo a entender que las elecciones de ella reflejaban sus limitaciones, no su valor. A mis 68 años había encontrado una vitalidad inesperada en esta segunda ronda de maternidad. La responsabilidad me había dado un propósito, mientras que la energía de Mateo me mantenía activa y comprometida. Incluso había comenzado a salir recientemente, con un viudo gentil que conocí a través del teatro comunitario donde Mateo tomaba clases de actuación. La previsión de Santiago fue más allá de cambiar el testamento. Él había visto con claridad el carácter de su esposa, reconociendo la amenaza que representaba para el bienestar emocional de su hijo. Aunque no podría haber sabido exactamente cómo se desarrollarían los eventos, había creado protecciones que, al final, permitieron que Mateo creciera en un entorno de amor genuino y estabilidad. La noche del estreno de la obra, Mateo brilló en el escenario, encarnando el personaje con una sensibilidad que recordaba a su padre. Cuando hicimos la reverencia para la presentación, vi a nuestros vecinos, los Wilson, y a Tomás aplaudiendo de pie. Era una audiencia pequeña en comparación con algunas, pero compuesta enteramente por personas que genuinamente se preocupaban por Mateo, que lo ponían a él en primer lugar. El legado de Santiago vivía, no solo en las facciones de su hijo, sino en los valores que él había priorizado, en el amor que había protegido, y en la familia que, aunque reformulada por la tragedia, permanecía fuerte en su compromiso mutuo. «Papá estaría orgulloso», susurró Mateo mientras salíamos del teatro, bajo un cielo lleno de estrellas. «Sí», respondí, abrazándolo por los hombros. «Él está orgulloso. De eso estoy segura». Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla porque en él la historia de traición y revancha como nunca antes la has visto.